Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy voy a resolver el problema número 16.62 de los problemas propuestos. Y el problema dice así: el yoyo de 3 onzas, que nos está dando el peso, que se muestra en la figura, tiene un radio centroidal de giro de 1.25 pulgadas. El radio del tambor interior sobre el cual se enrolla la cuerda es de 0.25 pulgadas. Si en el instante mostrado la aceleración del centro del yoyo es de 3 pies por segundo al cuadrado hacia arriba, determine A, la tensión T requerida en la cuerda, B, la correspondiente aceleración angular del yoyo. Ya, como escuchamos, en el problema nos están dando pulgadas, pies, así que vamos a tener que hacer algunas transformaciones. ¿Qué es lo que pasa en el problema? Prácticamente es como cuando jugamos con un yoyo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el yoyo cuando tú lo sueltas? Primero, hay un movimiento de traslación, que es el que vamos a ver ahorita. Y no solo eso, no solo es que baje, sino es que baja y rota al mismo tiempo. O sea, no solo hay un momento de traslación, sino también hay un movimiento de rotación. Ahora, ¿qué es lo que nos piden? En el inciso A, nos piden que calculemos la tensión. Nos piden que calculemos la tensión de la cuerda. Y eso lo vamos a hacer a través del movimiento de traslación del yoyo. ¿Qué fórmulas se van a usar? Como es un movimiento de traslación, simplemente vamos a usar la segunda ley de Newton, que es la suma de fuerzas. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, en este caso, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza de la tensión y la fuerza del peso del yoyo. Tenemos la tensión que se va a restar con el peso del yoyo, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, la tensión es lo que queremos hallar, así que lo dejamos. El peso nos lo habían dado de dato, que era 3 onzas. 3 onzas. Ahora, no podemos trabajar en onzas porque no hay ninguna otra unidad en onzas. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir. ¿En qué podemos trabajar? Hay que trabajar en libras. Para convertirlo a libras simplemente hay que multiplicarlo por 1 y dividirlo sobre 16. Y esto es onzas. Entonces se va a ir y nos queda libras. Ahora, también tenemos la masa. ¿Y qué es la masa del yoyo? La masa es el peso dividido sobre la gravedad. ¿Qué peso tenemos? Aquí nos va a quedar 3 sobre 16, ese va a ser el peso, 3 sobre 16. Y esto sobre la gravedad. Nosotros diríamos 9.81, no, vamos a trabajar con 32,2, porque estamos trabajando en pies. Y esto se va a multiplicar por la aceleración, que nos lo habían dado de dato, que es de 3 pies por segundo al cuadrado. Ya. Lo único que nos queda es multiplicar y con esto ya hallaremos la aceleración, la tensión. Tenemos 3 por 3 entre 16 entre 32.2. Y esto va a pasar a sumar más 3 entre 16. En total nos quedaría la tensión de 0,205, redondeando, 205. Esa sería la tensión. Que no más recordemos que eran libras. Ahora, la segunda parte, ¿qué es lo que nos pedía hallar? La segunda parte nos pide hallar la velocidad angular. Ahora, ¿cómo hallamos esto? Lo hallamos a través de el movimiento rotacional que tiene el yoyo. ¿Qué es lo que nos habían dado de dato? En este caso, para usar el movimiento rotacional del yoyo, vamos a usar también la segunda ley de Newton, pero ya enfocado en movimiento rotacional, que es con torque. Porque aquí cuando hay una rotación, al centro va a haber un torque. Entonces, ¿cómo lo podríamos expresar? El torque
va a ser igual a la tensión por el radio. Y esto se va a igualar, en este caso, sería la otra parte, ¿no? Que sería la inercia por la velocidad angular. Es como una transformación de la traslación, solo que enfocada en la rotación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? La tensión ya la tenemos ya. El radio también ya lo tenemos. ¿Qué es tensión? 0,205 por el radio 0,25. 0,25. Pero ese radio está en pulgadas. Y no lo podemos trabajar en pulgadas, tenemos que trabajarlo en pies. Entonces, ¿cómo lo trabajamos en pies? Se divide entre 12. Ya estaría convertido a pies. Ahora, con respecto a la inercia, tenemos que ver de qué sólido estamos hablando, de qué figura estamos tratando. La inercia, lo tengo acá anotado como un recordatorio, es en este caso sería de un disco sólido simple, que sería igual a la masa por el radio elevado al cuadrado, y esto multiplicado por la velocidad angular, que es lo que queremos hallar. Ahora, la masa sería como la anterior vez, 3 sobre 16 sobre 32,2. Y ahora el radio, pero no va a ser el radio que estábamos trabajando acá, sino va a ser el otro radio que nos dieron de dato, que es el radio centroidal de giro, que nos dan como dato 1.25. 1.25. Entonces, lo ponemos 1,25, pero también están pulgadas. Tenemos que transformarlo a pies, va a ser sobre 12. Y esto le va al cuadrado por alto. Simplemente habría que multiplicar, dividir, todavía procedimiento de cálculo. Esto por 0.25 entre 12 sería 4.271 por 10 a la menos 3. Y bueno, haciendo la otra parte, simplemente pasaría a dividir, ¿no?, entre 3 entre 16, 3 entre 16 entre 32.2. A ver, lo voy a hacer aparte para no confundirme. 3 entre 16 entre 32.2 por 1.25 entre 12, todo esto elevado al cuadrado, y es 4.271 por 10 elevado a la menos 3 entre esto. Entre esto. ¿Cuánto nos saldría el alfa? El alfa nos saldría en total 67.6 radianes por segundo. 6 radianes por segundo, sobre segundo. Y aquí tendríamos la otra parte de lo que nos pedían. Velocidad angular y la tensión. Eso sería todo. Muchas gracias.